Bienvenido al canal de YouTube de Acércate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesiten escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Joel, capítulo 2, versículo 32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Padre, esta mañana oramos abrazando tu palabra, Señor, creyendo en la obra que ya estás haciendo, Señor, y orando, Dios, que sonidos de avivamiento empiecen a sonar y a escucharse en medio nuestro, Dios. Oramos con fe, esperando, Señor, con gran expectativa en lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, oh Rey. Amén. ¿Cuántos anhelan ver esto, lo que leíamos recién de Joel? Que haya salvación y que podamos ver que todo aquel que invoca el nombre de Jesús sea salvo. Amén. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos están dispuestos a provocarlo? ¿Vieron cómo aflojan los amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese es el punto, justamente. Todos anhelamos ver la salvación de Dios, pero mi pregunta durante este tiempo es: ¿qué debe suceder para verlo? ¿Qué debe suceder para que lo podamos ver? Nuestro apóstol nos decía la semana pasada que el avivamiento viene porque hay algo que está dormido, ¿sí? Si te tienen que avivar, nunca te dijeron avivate, ¿eh? Y cuando te dicen avivate es porque está medio dormido, ¿no es cierto? Porque te tienen que despertar. Así que definitivamente el avivamiento es el despertar de algo que está adormecido. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que está quizá hasta un poco con señales de muerte. Y mi oración ha estado en las últimas semanas enfocadas en que Dios me despierte. Y literalmente a veces lo que ha significado eso es despertarme. No sé si te ha pasado, pero bueno, nos lo compartía la pastora Andrea Gómez, sí, hace unas semanas atrás aquí en el encuentro de la red, de cómo experimentan de parte del Señor justamente que los despierta a la mañana. Dice, y no me pongo el despertador y me despierto y estoy en ese tiempo especial de comunión, de adoración con Dios. Y esa es una señal y está buenísimo. Y Dios quiera que te suceda y que te complique el descanso de las mañanas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el punto es que siempre que queremos ver algo distinto, algo diferente hay que hacer. Y nada se consigue sin un esfuerzo, hermanos. Al punto, ¿cuántos creen que Dios no hace esfuerzo? A ver, levanten la mano los que dicen, Dios no hace esfuerzo, porque Dios es Dios, ¿no es cierto? Así que a Dios las cosas no le cuestan nada. ¿Cuántos lo creen? A Dios las cosas no le cuestan nada. ¿No es cierto, Nancy? ¿No? ¿No es cierto? ¿Cuántos quieren ver salvación? Dijimos amén. Hermanos, a Dios le costó la vida de lo más preciado que tenía. Y su Hijo vino y no le fue fácil la muerte. Vivió y sufrió la muerte más dolorosa. Hay algo que es seguro y es que Dios pagó un precio que ni vos ni yo podíamos pagar. Así que la salvación es un regalo de gracia de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Eso no significa que no hay un precio que pagar.
Lo que significa que no hay precio que yo pueda pagar para ganar la salvación. Y la salvación es por gracia divina. Dios decidió hacerte salvo. Pero no hay nada que queramos ver después y fuera de la salvación y el amor de Dios en nuestra vida que no demande un precio, porque si vos querés vivir en la voluntad de Dios, deberás pagar un precio. El precio de la santidad, el precio de la obediencia, el precio de vivir en la voluntad de Dios, un precio. Si querés un despertar de Dios en tu vida, deberás pagar un precio. Y por eso esta semana, mientras viajaba, el Señor me llevó al libro de Joel, compartía justo unos mensajes con Marcela, preparándonos para este tiempo de oración que iniciamos de nuevo esta semana, el día miércoles, y estaba leyendo Joel, le decía, mira, ponete a leer Joel porque Dios me empezó a inquietar respecto de esta palabra. No sé con qué, a ver, alguien que me pegue grito, ¿con qué relacionás el libro de Joel en la Biblia, en la historia de la Biblia? Con Pentecostés, ¿no es cierto? Te dicen Joel, capaz que no te acordás otro pasaje de la Biblia, pero sí recordarás que Pedro, en su primer discurso, ¿sí?, ante esa multitud que había de todas las naciones, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, dice, esto es lo que anunció el profeta Joel. Así que todos relacionamos el libro del profeta Joel con el Pentecostés. Ahora, es interesante y sumamente necesario comprender el contexto en el que esas palabras se anunciaron. Y por eso quiero hoy compartirte lo que Dios está haciendo sonar en mi espíritu y ruego justamente que sea el Espíritu Santo quien nos hable, amén. Porque solo Él puede hacer sonar un avivamiento en nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser avivados? Bueno, avívate y deja que el Espíritu te avive. Pero pudiera hacerlo, no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo y porque somos muchos, preguntarte cuáles son los sonidos del avivamiento. Hace casi 30 años atrás, 20 y pico de años, vino un mover, ¿sí?, que trajo un despertar en la iglesia de Cristo. Pero nuestro apóstol hace 25 años atrás predicaba un mensaje que sigue vigente hoy y que lo tituló Renovados hoy, conservadores mañana, ¿sí? Y nos hablaba acerca del riesgo que significaba entrar en la nueva moda de esa renovación y convertirnos en los conservadores muchos años después. ¿Cuál era la puja hace 25 años atrás? Que había gente que no quería que se tocara la batería en el templo, que no quería las guitarras, los instrumentos, el ruido, porque decían que eso era del diablo, ¿sí? Yo conocí hasta un pastor que decía que sus jóvenes no tenían que jugar al fútbol porque la pelota de fútbol era la cabeza del diablo, ¿sí? Y yo decía, qué mejor que pegarle una patada a la cabeza del diablo, ¿no es cierto? Pero de pronto sí nos renovamos y en esa renovación que alcanzamos nos podemos convertir, ¿sí?, en nuevos conservadores. ¿Qué error sería pensar que el avivamiento que querés ver es solamente gente que se cae, como se caía en su momento, ¿sí?, en un culto, y que a veces acá pasa por el toque del Espíritu Santo y entonces ve gente que se desparrama por el piso, lo sugiere a la locura atajando gente como si atajaran penales, ¿no? Y siempre un gol les mete, entonces algunos se golpean el piso. Y esa locura, como decís, ¿tendrá que ver eso de verdad con el avivamiento? Y no estoy cuestionando el obrar de Dios a través de eso, pero eso es todo lo que Dios quiere manifestar. Si viene un tiempo de avivamiento en nuestro tiempo a la iglesia, ¿cuál es el sonido que tiene que sonar? Y entonces voy a la lectura de Joel y dicen los primeros versículos, los primeros 4 del libro de Joel, en el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad,
todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Comienzo antes de introducirme al punto haciendo una salvedad. Y fíjate cómo en el inicio de esta palabra, una palabra que anuncia proféticamente muchos años antes el Pentecostés, ya aparece el sentido multigeneracional. Y le dice el Señor al profeta, esto es para que lo cuenten, ¿sí?, los padres a los hijos y los hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Sentido multigeneracional, la importancia del legado, de transmitir lo que se anunciará, la palabra de Dios y todo el proceso de lo que Dios hará de generación en generación. Esto está vigente hoy para tu vida y para mi vida, hermanos. Renunciemos al individualismo. Lo que estás haciendo hoy impacta la vida de tus hijos y estás a tiempo de escribir una historia nueva. Ayer salimos con unos pibes a almorzar. ¿Los conocen unos pibes jovencitos? ¿Sí? Son los que más pila tienen en la iglesia. Además son un matrimonio joven de la iglesia. Tienen apenas 5 años de casados. Luis y Sara. Mientras estábamos comiendo ahí, en un restaurante, nos angustió con mi esposa ver una persona que conocemos de la ciudad, del barrio, sentada en ese restaurante con sus hijos, pero la chica no parecía ser su esposa. Y descubrir y enterarnos ahí que evidentemente están separados y él tiene otra mujer, chicos que no deben llegar a los 30 años de edad. Y yo sé que quizás es la historia de otros que están aquí hoy. Y yo quiero decirte que Dios hace todas las cosas nuevas, pero no renuncies a creer que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo y tendrá la oportunidad de, como anuncia esta palabra, marcar la vida de la siguiente generación. Hermanos, el enemigo quiere destruir las familias, pero Dios hace todas las cosas nuevas. No renuncies, no cedas a la corriente de este mundo. Y bueno, y total, como ya me fue mal, entonces, listo, ya está, abandono todo. No, hermanos, porque hay una esperanza y de eso se trata lo que Dios nos quiere hablar hoy. Pero esto no es para mí. Es porque lo que Dios quiere hacer hoy tiene que impactar la siguiente generación. ¿Y saben cuál es el problema? Que muy probablemente lo que ha sucedido, y yo lo creo porque lo vi y se lo he predicado a mi generación, cuando vino ese mover de avivamiento hace años atrás, yo tenía 12 años, hermanos, y yo recuerdo las caras de mis amigos alrededor en la iglesia. Es triste saber que muchos de nuestros padres no supieron afirmar a sus hijos en esa revelación y hoy no están en el camino del Señor, ni hablar de sus hijos. No es una cosa porque sí lo que está puesto ahí. Es importante que entendamos que lo que hacemos hoy no es para nosotros, sino es para marcar el destino de generación en generación. Y el verso 4, y ahora sí me introduzco en el punto, es el resumen de la devastación que describirá con detalle el profeta después en todo el libro. Anuncia un ejército de langostas, ¿sí? Dice, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó, ahora viene la langosta. Y toda la descripción que viene después es la descripción de un ejército de langostas trayendo devastación. Para ser movidos de un estado a otro, tiene que haber un impulso, una fuerza que genera el movimiento. El adormecimiento impide moverse.
Y lo primero que necesitas es despertar a la realidad, a tu realidad personal y a la realidad que te rodea. Yo no sé si te pasa, pero nos sucede que de pronto estamos tan anestesiados por todo lo que pasa alrededor que ya las noticias ni siquiera nos movilizan. Y pasan las cosas a nuestro alrededor y nosotros seguimos ahí como si nada pasara. Es posible que estés como describe el profeta y como nos ministraba de manera tan cálida y en el espíritu nuestra pastora hace un momento atrás. Quizás te sentís en tu propia vida como si te hubiera atacado la oruga y como si detrás de la oruga hubiera venido el saltón y parecía que lo que quedaba se lo comió el revoltón. Y lo único que falta es que ahora también venga la langosta, ¿no es cierto? Es lo único que me falta, que venga algo más. Y la angustia, la sensación es tremenda. Yo me acuerdo de hace 2 años y medio atrás, un instante que tuvimos de una angustia así. Y a veces de pronto hay gente que está siempre en esa angustia. Cuando salíamos de Buenos Aires con Rosa y con los 3 nenes en el auto y en la autopista tiraron unos clavos para romper cubiertas y rompimos una cubierta y tuvimos que parar, no nos quedó otra, a las 6:30 de la mañana, pleno invierno, todo oscuro, y obviamente mientras estaba cambiando la cubierta apareció una camioneta, se bajaron unos hombres armados, nos apuntaron, nos asaltaron, y cuando se fueron mi mayor angustia era esa: Señor, ¿quién viene atrás? Porque yo todavía ni había sacado la cubierta rota cuando ya nos habían asaltado, así que todavía faltaba un rato para salir. Esa angustia, esa desesperación cuando sentís que ya te saquearon y qué más puede venir. Capaz que hay algunos que se sienten así acá, que la realidad los ha atravesado de tal manera en su economía y entonces no te alcanza, crecieron tus deudas. Y te empiezan a llegar las cartas de documento y los reclamos. Y un día entras a la cuenta del banco y te encontrás con que te chuparon el sueldo, te lo embargaron porque tenés una deuda que no pagaste y son tantas que ya ni te acordás. Y empezás a clamar que no se acuerde otro más de que también le debes. Y encima capaz que te empieza hasta a amenazar la falta de trabajo. Eso es devastación. Y muchos acá quizá lo están viviendo o lo vivieron y lo conocen, saben de qué se trata. En tus emociones, quizá de la misma manera, te sentís usado, usada, te traicionaron, te abandonaron, tus proyectos que no se cumplen y parecen estar cada vez más lejanos. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar? Y la sensación es la misma, devastación. Y esa realidad empieza a generar un sonido. Y ese sonido es tan fuerte que a veces aturde y no te deja pensar. Y lo único que querés es escapar de la realidad, taparte los oídos, no escuchar, no pensar. La depresión está muy ligado a esto. Pero claro, también estarán acá los que decimos, eso a mí no me pasa en la vida personal, yo soy feliz. Y gloria a Dios por eso. Y está muy bien. Y qué bueno es que puedas sentir que tu vida corre sobre los rieles que vos habías soñado. Pero déjame decirte que si no sos parte de la solución, sos parte del problema. Que no estamos llamados a vivir nuestra vida felices y nada más. Y el problema a veces es que el avivamiento que esperamos es el avivamiento del confort. El avivamiento de estar bien, cómodos, felices, tranquilos. Charlaba esta semana con Diego y coincidíamos en esto. Él me decía, mirá, la verdad es que con ojos humanos el ruido de la realidad que vamos a seguir escuchando va a ser peor que el que hemos escuchado hasta ahora. El ruido de la realidad dicen que las cosas van a empeorar. En lo económico es muy posible que empeoren. Dios quiera que no, por supuesto, pero la realidad dice que no va a ser fácil. En lo moral, ni hablar.
Ni hablar. En lo político, ¿quién sabe? Y entonces en tu día a día, lo cierto es que las cosas no van a ir mejor. Y vos decís, pero en este tiempo es cuando más he prosperado. Esta semana estuve con un hermano de la iglesia que tienen una empresa y me dicen, todo el mundo está viendo cómo hace para zafar de esta crisis y nosotros estamos viendo cómo hacemos para liderar el crecimiento que Dios nos está dando. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que vaya a ser sin dificultad y sin problemas. Porque, hermanos, quiero darte otra mala noticia para tu expectativa de confort. Lo que vienen son tiempos de persecución para la vida de la iglesia. Porque eso es, de hecho, lo que vino después del Pentecostés. El profeta sigue describiendo así: porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. ¿Prestaste atención a lo que dice ese pasaje? Porque a veces lo dice todo tan juntito así que no conectamos y creemos que todo es culpa de las langostas. El ejército de langostas dice con dientes y muelas de león. Tremendo. Devoraban todo. Y ese ejército de langostas devoró el campo. Ahora la pregunta que me hago es, ¿qué hizo desaparecer la ofrenda de la casa de Jehová? Porque dice que el campo estaba de luto. Pero ¿por qué la casa de Jehová también estaba de luto? ¿No será que aquellos que justamente debían reforzar su consagración a Dios también justamente habían abandonado su lugar? Y entonces por eso las langostas tenían la puerta abierta. La ausencia de la iglesia, la falta de compromiso de los santos, el silencio de los hijos de Dios es la puerta para que la destrucción venga a nuestra tierra. La realidad es cruda, es difícil y da un mensaje de desánimo. El sonido de la realidad es un estruendo que implora por una respuesta. ¿Quién va a dar la respuesta? Y es que justamente el pecado de los santos es la langosta más silenciosa que sostiene la condena de la nación. El problema no es el ruido de la realidad. El problema es el silencio de la iglesia. Por eso, en segundo lugar, además del sonido de la realidad, hay otro sonido que se debe escuchar y es el sonido del clamor. Dice, despierten, lloren, giman, vístanse de luto, proclamen ayuno. Estas son las expresiones que vas a encontrar a lo largo del libro de Joel, de esa profecía, en medio de la descripción de este ejército de langostas que devastaba todo el campo. El llamado de Dios como respuesta al ruido de la realidad. No se puede esperar otra reacción frente a la devastación y la desesperanza. Solo el letargo y el profundo adormecimiento puede explicar que frente a una realidad tan fuerte y dolorosa no haya reacción. Dice el versículo 12 del capítulo 2, ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá
y dejará bendición tras sí. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. El primer sonido es el de la realidad y es un sonido externo, pero hay un sonido que solo se puede escuchar desde nuestro interior y es el sonido que solo un corazón arrepentido puede emitir. El ruido del clamor de quienes se vuelven al Señor. No es el sonido de una vestimenta, no es el sonido de la apariencia, no es el sonido de un programa de oración, tampoco es el dinero. Cuando está hablando de ofrenda, está hablando de algo mucho más poderoso. Dice que el corazón que se vuelve al Señor y que se convierte a Dios es la ofrenda y la libación para Jehová. Esa es la ofrenda que Dios espera. Por eso, hermanos queridos, de nada sirve que oremos y ayunemos 24 horas juntos si solo es un programa, si solo va a ser el grupo de WhatsApp, si vas a estar más preocupado por poner la manita y el dedito de que empezás tu hora y la terminás, que por lo que Dios tiene que producir en ese tiempo. Y no estoy hablando de que está mal eso, y no estoy hablando de que están mal las 24 horas, yo creo en eso. Pero el tema es con qué corazón lo hacemos, qué es lo que más nos importa al unirnos. Lo que Dios quiere ver es nuestro corazón rendido a sus pies, clamando por la realidad que estamos viviendo. El llamado es para todos, desde los niños hasta los ancianos. Después podés ver versículos 15 a 17 del capítulo 2. Es el llamado para todos, para toda la iglesia. Qué bueno sería que en tu casa, tu familia tenga un momento para clamar y decirle al Señor: Señor, juntos nos ponemos de acuerdo. Haceme sentir en mi corazón lo que tu corazón está sintiendo. Perdón, Señor, porque quizá yo no tengo una mala vida, no tengo una familia con problemas, no he sido un padre abandónico, no he destruido mi entorno, me comporto bien. Pero ¿cómo está la ofrenda de tu corazón en el altar del Señor? ¿Cómo ha estado estos años tu vida delante del altar del Señor? ¿Qué es lo que el Señor ve en tu intimidad más profunda? Si sentís que el sonido de tu propia realidad es de devastación, hoy es tiempo de hacer sonar más fuerte el sonido de tu clamor. ¿Sabés qué es lo que haces cuando clamás? Le decís al Señor: te creo a vos, en vos pongo mi esperanza, solo a vos vengo. Fuiste de los que levantaste la mano cuando la pastora Rosa nos invitaba a bendecirnos unos a otros, diciendo: yo vine hoy mal, devastado, hoy más que nunca se tiene que escuchar tu clamor delante del Señor. Dios no quiere que vayas con fórmulas, Él no está esperando que le reces como el Padre Nuestro con las palabras en orden, no vayas a hacer que te hayas olvidado algo. Dios lo que está esperando es tu corazón vertido a sus pies. Y por supuesto, a veces el clamor genera un grito, pero tampoco le ganás al Señor a los gritos. No se trata de gritar, salvo cuando el clamor sale de adentro. Se trata de un corazón rendido. De nada sirve estar todos a los gritos solo porque gana el que grita más fuerte. O porque pareciera que así Dios nos escucha más fuerte. Dios no está escuchando nuestras cuerdas vocales. Él está escuchando el sonido de tu corazón. Y hay una nación que espera la manifestación de los hijos de luz. Hace que el rugido de tu clamor sea más fuerte que el ruido del pecado, que el ruido de la realidad adversa, que el ruido de la falta de esperanza. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Y de verdad, hermanos, yo no espero que hoy nos vayamos más emocionados. Aunque gloria a Dios si Él lo hace. Lo que anhelo es que nos vayamos con la carga, el peso en nuestro corazón, de que hay un sonido que se tiene que levantar.
y es el sonido del clamor de los hijos de Dios, de los hijos de luz. Tercero es el sonido de su misericordia. Hay una respuesta que Dios quiere derramar sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es la manifestación de su misericordia sobre aquellos que llegan a su trono con el sonido del clamor. Y no solo del clamor, sino del arrepentimiento, que es lo que Dios mira y mide en tu corazón. Dice el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y quiero leerte todos los versículos siguientes. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, no os envío pan, mosto y aceite, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz hacia el mar oriental y su final hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid hará su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca más jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es tremenda la promesa y es tremendo lo que Dios quiere hacer. El estruendo de la misericordia es poderoso y es posible solo por efecto del obrar sobrenatural de Dios, pero frente a un pueblo humillado. Su acción es integral y la gracia de Dios y sus promesas son inigualables. Fíjate, devuelve el gozo y la alegría. Envía su provisión. Si estás esperando la provisión de Dios, créelo, Dios la envía. Pero no solamente eso, renueva la realidad, transforma la realidad, reverdece el ámbito, restituye lo que el enemigo robó y reivindica a su pueblo para que no sea más avergonzado. Establece su presencia y su trono en medio de su pueblo, derrama su espíritu sobre sus hijos y sobre todas y cada una de las generaciones y manifiesta milagros y señales por medio de su poder. ¿Cuántos quieren ver esto? Pero no solo en tu vida, sino a tu alrededor. ¿Cuántos tienen la expectativa de ver su barrio transformado, su lugar de trabajo, tu familia transformada, esta nación transformada para el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo quieren ver de verdad? Hermano, créelo, Dios lo quiere hacer, pero hay un mover que solo la iglesia puede desatar. Tuve por cosas del Señor y demandas que teníamos que viajar mucho. La semana anterior arranqué el viernes, terminé el miércoles y entre ese viaje estuve en Buenos Aires en un encuentro, una convocatoria de pastores por un mover que hay que tiene que ver totalmente con esto, de salvación, pero basado en el ayuno y la oración. Y es tremendo, hermanos, lo que viene para la nación. Yo lo creo, pero solo para que el nombre del Señor sea exaltado. Y por eso el cuarto sonido es el de la salvación. Y como lo leíamos al principio, dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y es importante que
termina diciendo, y entre el resto al cual habrá llamado. Es decir, no solo Sión, no solo Jerusalén, sino para todos que escuchen, reciban y acepten el llamado del Señor. Y esa profecía, Joel la anunció muchos años antes de que los primeros discípulos de Jesús tuvieran el problema y la discusión con la iglesia de Jerusalén si este evangelio iba a ir más allá. Y que Pentecostés los encontrara testificándoles no solo los de Jerusalén, sino a todo el mundo conocido. No nos toca a nosotros escoger, sino solo ser canales para el poder del evangelio de salvación extendido en medio nuestro. Y para que ese evangelio llegue a todos los rincones donde haya una persona llamada por Dios a ser salva. Hermanos, a nosotros nos toca amar. Y está muy bien que levantemos nuestra voz, que levantemos nuestro reclamo frente a las autoridades y levantemos una voz profética en la nación. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino justamente contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, la lucha es espiritual. Nuestra mayor lucha nos tiene que encontrar de rodillas clamando al Señor para que Él abra los cielos y derrame el sonido de la misericordia y de la salvación. No confrontando, hermanos. La confrontación tiene un momento, tiene un lugar. Deja de repostear todas las cosas que ves en las redes, de la noticia de los verdes contra los celestes, de la lucha de este con aquel, de los políticos. Reenfoca tus energías. Mientras pasamos la vida analizando si es mejor Alberto, Macri, si va a gobernar Cristina o quien venga atrás y qué es lo que va a pasar, la esperanza de que Dios se manifieste se sigue pasando de largo, hermanos. ¿Cuál es tu rol? Déjale eso a los políticos, a los que saben, a los que tienen que analizar. No te estoy diciendo que no conozcas de la realidad, pero lo cierto es que hay un mensaje de esperanza que solo vos y yo podemos llevar. Y yo mismo he caído en esto y yo mismo a veces me muerdo la lengua y los dedos para no escribir cosas que de verdad, ¿de qué sirven? ¿A quién bendicen? ¿A quién alcanzan? Llenemos nuestras redes de esperanza, llenemos nuestras redes de reconocimiento del amor de Dios, de mensaje de esperanza y salvación. Dios quiere desatar un avivamiento, yo lo creo, pero aquí dos ideas centrales. El avivamiento y sus manifestaciones espirituales tienen un solo propósito, y es salvación, No es que te diviertas con el don que Dios te da, no es que tengas la capacidad de adivinar el futuro, que bueno, voy a tener visiones, milagros, entonces voy a poder saber qué es lo que me depara el futuro, qué bueno. No funciona así. Y puedo asegurarte que uno de los mayores problemas que tiene un profeta es que le puede adivinar el futuro a todo el mundo menos a sí mismo. ¿O no es así? Porque Dios no te da los dones para que vos estés cómodo, cómoda y te vaya bien, sino para edificar el cuerpo de Cristo en amor. Como nos leía esta mañana nuestra pastora, estás para bendecir a tus hermanos. Por eso buscar los dones mejores no son los que más te gustan, sino los que más ayudarán al propósito que Dios tiene para cumplir con tu vida, con un solo destino, que haya salvación. Y ese es el único propósito del avivamiento. Yo no sé si Dios traerá las señales que veremos revolviendo sillas o sacos como Freyson o tirando televisores como Gigi Ávila, o qué traerá el Señor. No creo que nos manden a cortar los cables de fibra óptica de la ruta. Pero lo que sí creo es que Dios quiere traer salvación. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocar.
Y la segunda idea central es que la salvación no distingue raza, no distingue género, no distingue ideología, no distingue condición alguna. ¿Estás preparada, estás preparado para que este lugar se llene de gente diferente a la que estás acostumbrado a ver? Me apena, me angustia, me aflige ver tantas chicas exponiendo su desnudez en sus reclamos en la calle. Más me aflige saber del dolor profundo que tiene que haber en el corazón de una persona para que tenga la necesidad de salir así por la calle, creyendo que de esa manera defiende sus derechos. Y lo más doloroso es saber dos cosas de las que no podemos escapar, que muchas de esas heridas han salido de aquí adentro, de la misma iglesia, de los mismos hijos de Dios, y que muchas de esas heridas no se sanan porque hay un ruido que no se escucha, y es el ruido de una iglesia que clama, que transforma su corazón y lo dirige en ofrenda al Señor para que Dios traiga algo nuevo y poderoso entre nosotros. Sonidos de avivamiento, hay un mover latente de Dios. Se escucha el rugir de las aguas del avivamiento que Dios quiere desatar, pero que están esperando por un sonido que solo la iglesia puede producir, porque un sonido anuncia otro sonido, y entre el sonido de la realidad y los sonidos de la misericordia y la salvación de Dios, hoy hay un sonido que debe comenzar a elevar sus decibeles. Es el sonido del clamor y el arrepentimiento de esta congregación. Hermano, te invito a cerrar tus ojos y a presentarte delante del Señor. Y de nuevo, no quiero invitarte a que grites, no quiero invitarte a que hagas un ruido externo. Quiero que le preguntes al Señor: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que hay en la realidad de mi ser interior más profundo? ¿Qué es lo que se está escuchando, Señor, adentro mío? Quiero sentir, Señor, tu dolor, tu angustia por la devastación que ha venido por causa del pecado, Señor, en nuestra nación. Al enemigo le podremos echar la culpa de la oruga, el saltón, el revoltón, las langostas, y pagarán por haber levantado la mano sobre una creación de Dios. Pero lo que nunca podremos hacer es echarle la culpa del pecado que cada uno de su propia concupiscencia en su propio corazón ha derramado, en vez de llevar ofrenda al altar, al trono de la gracia. Por eso, que se escuche el sonido del clamor, del reconocimiento, del arrepentimiento, de lo que Dios está ahora trayendo luz en tu interior y que debes confesarle. No esperes, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Qué estupidez sería que le digas al Señor: bueno, Señor, el año está perdido, así que como este año estuvo mal, ya que estuvo todo mal, dejémoslo que termine así y el año que viene cambiamos. Y ¿sabés lo que va a pasar el 1 de enero? Le vas a decir al Señor: bueno, Señor, pero ¿viste cómo se arranca el año? Uno no arranca pensando en santidad, así que lo dejamos para el 2 de enero. ¿Qué te parece si pasamos las vacaciones y se te va a pasar enero? Y se te va a pasar febrero, porque esto no para más. Por eso el llamado de la consagración es hoy, es esta mañana, hoy, 1 de diciembre. Dios trae esta palabra a tu vida y te dice: quiero escuchar el sonido de tu clamor en tu corazón. No lo dejes para después.
No lo dejes para la tarde. Toma ahora las decisiones que vas a tener que ejecutar a la tarde. Cortá con las relaciones en tu corazón que te están haciendo daño. Esas relaciones a las que las pintás por fuera de buenas relaciones y hasta le querés poner el manto de la bendición de Dios a aquello que Dios no bendice. Cortá ahora, sea laboral, sea sentimental, sean amistades, relaciones con las que caminás por la vida. Cortá las relaciones que te alejan del propósito y del plan de Dios y hacelo ahora. Y aún aquellas a las que solamente las justificás porque total los dos venimos a la iglesia, porque Dios te está hablando esta mañana que todo aquello que no le agrada, sea bueno o sea malo a los ojos de los hombres, es algo de lo que tenés que alejarte, porque Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu conducta. Dios no quiere tus palabras. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Él quiere nuestro corazón. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre Saúl y David? Si el segundo hasta fue más asesino que el primero. Dios no justificó el pecado de David y bien caro pagó las consecuencias de su pecado. Pero Dios quiere tu corazón. De nada sirve que tengas una imagen de bondad y que sos como la sal que no sala, pero estás ahí en el salero, no le haces mal a nadie. Dios te quiere radical, porque Él quiere usarte para transformación. ¿Querés ver un avivamiento? Eso es avivamiento. Avivamiento es que lo único que nosotros podemos hacer lo estemos haciendo para permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Vos no podés derramar su misericordia, vos no podés salvar y vos no podés cambiar la realidad, pero hay un clamor que sí podés levantar, y es el clamor de una vida rendida y de un corazón que se convierte y se entrega como ofrenda al Señor. Yo bendigo tu vida para que el sonido de la realidad que te rodea te despierte a un tiempo de clamor, humillación y santificación, para desatar un estruendo de misericordia y salvación como nunca antes has experimentado, para gloria de Dios y bendición de tu familia, de tu propia vida y de nuestra nación.